es transformación lineal. ¿Qué es lo que es una transformación lineal? Ustedes, si la han cursado la materia, recordarán que por lo general se va a anotar con una T, por lo general, ¿no? Una T, dos puntos, por ejemplo, un espacio vectorial B, un espacio vectorial W. A ver, voy a cambiar de fibrón. Es decir, esto se estaría leyendo una transformación de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. ¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una función, ¿sí? Con todas las características que implica la palabra función. Es decir, una transformación lineal es una función que asigna a cada vector del espacio vectorial B, un espacio vectorial de R2, R3, R4, R1, a un espacio vectorial W, también de una dimensión cualquiera. Entonces, es una función que asigna a cada vector del espacio vectorial B un vector en el espacio vectorial W y se agrega tal que, porque hasta ahí es las características de cualquier función. De nuevo, la transformación lineal es una función que asigna a cada vector del espacio vectorial B un solo vector en el espacio vectorial W, tal que se deberá cumplir que dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones. Condición 1, que el transformado de B1 más B2 deberá ser igual al transformado de B1 más el transformado de B2. Y la segunda condición, que el transformado de un vector escalado es escalar el vector transformado, ¿sí? Bien, es decir, seguramente se acuerdan de esto. La transformación entonces es una función, pero además de las características de una función convencional, debe cumplir que el transformado de la suma sea la suma de los transformados y que el transformado de un vector escalado sea lo mismo que el que escala el transformado del vector. ¿Qué significa conceptualmente esto? A ver, fíjense acá. Yo tengo el vector B1 que pertenece al espacio vectorial B. Bueno, en la notación B1 y B2 están perteneciendo al espacio vectorial B mayúscula, el espacio de partida, ¿sí? Cuando yo le aplico la transformación a B1, ¿qué obtengo? El transformado de B1, que le podría llamar también W minúscula, porque pertenece al espacio vectorial W, W1. Cuando yo tengo B2, le aplico la transformación, entonces encuentro el transformado de B2, que también lo podría llamar W2. ¿Sí? Ahora, si yo acá tengo el vector B1 más B2, otro vector, que a su vez es suma de los dos vectores anteriores, si yo le aplico la transformación, obtengo el transformado de B1 más B2. ¿Sí? Que resulta, según lo que me dice acá, debería ser igual al transformado de B1, que es W1, más el transformado de B2, que es W2. Y si aparte acá tengo un vector, dos vectores, un tercer vector, que es la suma de los otros dos, pero es otro vector, el vector suma, y podría tomar un cuarto vector que es K por B1, ¿sí? K por B1 no es B1, es B1 escalado por K. Bueno, ¿qué tengo que encontrar? O sea, si yo le aplico el transformado a este, encuentro el transformado de K por B1. ¿Y a qué es igual esto? Es igual a K por el transformado de B1, vale decir igual a K por W1. ¿Sí? Bien, es decir,
¿cuál es el concepto encerrado en estas dos condiciones que debe cumplir una función entre dos espacios vectoriales para llamarse transformación lineal? Que fíjense, yo puedo sumar los vectores y luego transformarlos, o primero transformarlos y luego sumarlos, ¿sí? Y el resultado tiene que ser el mismo. Fíjense acá arriba. Yo primero sumo y después transformo. Y en el segundo miembro, primero transformo y después sumo. ¿A dónde se ejecuta esta suma? B1 más B2. Bueno, B1 y B2 son dos vectores del espacio vectorial de partida. Entonces, la operación de sumar B1 más B2 está en el espacio vectorial de partida. En cambio, el transformado de B1 está en W, que le hemos llamado W1. El transformado de B2 le hemos llamado W2. Entonces, esta suma está en el espacio vectorial W. ¿Sí? Entonces, es importante que vean eso. Esta suma está en el espacio vectorial B. En cambio, esta suma está en el espacio vectorial W. Por eso decimos, me da lo mismo primero sumar y después transformar. Primero sumé acá y luego transformé, que primero transformar y después sumar. Sumar en el otro espacio. Me tiene que dar lo mismo. De acá y la segunda condición igual. ¿A dónde está este escalado? ¿Dónde escalo el vector B1? Y lo escalo en el espacio vectorial en el cual estoy trabajando. K por B1 es un vector B1 escalado. Perfecto. Y aplico la transformación. ¿Y esta condición qué me dice? Me dice que yo acá escalé y después transformé. Y eso tiene que ser igual a primero transformar y luego escalar. Este escalado está acá. K por W1. Entonces, la misma conclusión de recién. ¿A dónde escalo? ¿En el espacio vectorial de partida o en el espacio vectorial de llegada? Tiene que ser lo mismo. Si es transformación lineal, se tiene que cumplir que primero escalo y después transformo, o primero transformo y después escalo. Acá escalé en el espacio vectorial B, y acá escalo en el espacio vectorial W. Me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el significado de esas dos condiciones que estamos acostumbrados a aplicar cuando uno resuelve ejercicios de transformaciones lineales, ¿sí? Bien. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Puedo borrar? ¿No hay problema? ¿Vale? Bien. Supongamos una transformación de R3 a R3. ¿Sí? A R3, perdón. O sea, el espacio de 3 dimensiones. Bien, el espacio vectorial B es R3, el espacio vectorial W es R3. Cuando los dos espacios vectoriales, ¿sí? El espacio vectorial B y el espacio vectorial W, tienen la misma dimensión 3, la transformación lineal se le suele denominar operador lineal, ¿sí? Porque está operando entre dos espacios de igual dimensión. Bien, ¿en qué consta esta transformación? Entonces, se suele poner una barrita, o sea, tal que. ¿Cómo es la transformación? Yo le aplico la transformación a un vector de R3, X y Z, ¿sí? Y
me lo convierte en otro vector de R3, supongamos que sea X y 0. ¿Sí? Bien. A ver, yo propongo esa... A ver, en principio vamos a probar las condiciones que habíamos estado hablando, la primera y la segunda condición, para ver si esto es una transformación lineal, ¿sí? Pero básicamente, ¿de qué se trataría esta transformación? Supongamos, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y y acá tengo el eje Z. Y tengo un vector B, que pertenece al espacio vectorial de partida. Este vector B, qué sé yo, tiene componentes X, tiene componente Y y tiene componente Z. Bien, es un vector genérico que ocupa una posición X, Y, Z. Si yo le aplico la transformación a este vector, obtengo otro vector de R3 que tiene la misma componente X, que estaría acá, la misma componente Y, que estaría ahí, pero la componente Z la hace 0. Vale decir, la proyección de este vector es como que me lo proyecta como si fuera una sombra, sobre el piso. ¿Por qué? Porque anula la componente Z. Bien, es una transformación que yo la puedo pensar, la puedo dibujar. Hay transformaciones que son más complicadas, que a lo mejor no me dan la pista sencilla para poder darme cuenta en un plano o en un espacio cuál es el efecto que provoca sobre algún vector en particular. Pero esta es sencilla, por eso la tomamos, ¿sí? Esta transformación lo que hace es, de alguna manera, proyectar el vector sobre el plano XY. Bien, esta transformación es lineal. Veamos. Voy a borrar el dibujito si no lo tengo pizarrón. Veamos. Supongamos que yo tengo un vector B1. ¿Cuál es el vector B1? Bueno, el vector B1, que pertenece al espacio B, es X1, Y1, Z1. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el transformado de B1? Que también se le podría llamar W minúscula 1. Si pongámosle, bueno, transformado de B1. Bueno, le aplico la ley. Entonces, repite la primera componente, repite la segunda componente y la tercera componente la hace 0. Bien, en la primera condición habla de la suma de dos vectores, B1 más B2, por lo tanto me veo obligado a poner un vector B2, que será entonces X2, Y2, Z2. Entonces, el transformado de B2, veo la ley y lo único que hago es meter un C en la tercera componente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar el vector suma. El vector B1 más el vector B2. Bien. Y acá en general, ustedes se acuerdan cuando hablábamos de espacios vectoriales. Espacios vectoriales era un conjunto de vectores con una operación de adición o suma y una operación de producto por escalar, ¿sí? Que podía ser más o menos sofisticada, pero cuando la operación de suma y producto por escalar eran las usuales, las convencionales, bueno, teníamos un espacio vectorial con operaciones usuales de suma y producto por escalar.
En general, todos estos ejercicios, de acá en adelante, siempre en todos ellos vamos a contar con espacios vectoriales usuales o convencionales, en donde la suma es la que conocemos y el producto por escalar también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vector suma? Bueno, el vector suma se consigue sumando componente a componente. Y entonces, ¿cuál es el transformado de este B1 más B2? Bien. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la ley. ¿Qué me dice la ley? Que el transformado de este vector, yo acá estoy viendo un solo vector. Que ese vector haya provenido de una suma es otra cosa, pero es lo que tengo entre paréntesis es un vector. ¿Cuál es ese vector? Este que está acá. ¿Y qué me dice la ley de la transformación que estoy observando? Que el resultado de la transformación es conservar la primera componente, conservar la segunda componente y hacer la tercera componente 0. Y hacer la tercera componente 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí operé la transformación sobre el vector suma. ¿Qué tiene que ocurrir? Yo acá sumé en el espacio vectorial de partida. Y al vector suma le apliqué la transformación. Esa transformación del vector suma tiene que ser igual a sumar los vectores que ya fueron transformados. Bueno, ¿cómo es el vector suma? Acá. Si yo sumo el transformado de B1 más el transformado de B2, el resultado es x1 más x2 y 1 más y2 y 0 más 0, 0. Entonces, la suma de los transformados, que es esto, es igual al transformado de la suma. Entonces, estoy corroborando que se cumple la primera condición para que esta expresión sea una transformación lineal, ¿sí? Esa es la rutina que hay que seguir siempre. Bien, eso por un lado. Sería, de nuevo, todo esto sería la primera condición. ¿Cuál sería la segunda condición? Bueno, la segunda condición es que yo debo, permiso, voy a borrar. La segunda condición me dice que si yo tengo un vector B1 de nuevo, ¿sí? O sea, X1, Y1, Z1. Otra vez presento el mismo vector, necesito un vector del espacio vectorial de partida, el espacio vectorial B, que le damos B minúscula 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a escalar B1 por un escalar K y generar un nuevo vector. Bien, y entonces, ¿cuál es el nuevo vector? Bueno, entonces que cuando un escalado usual o convencional lo que hace es afectar cada componente del vector por el escalar. Entonces me va a quedar K por X1, K por Y1, K por Z1. Bien, ¿y qué me dice la segunda condición? ¿Qué debe cumplirse? Que el transformado del vector escalado, este es el vector escalado. ¿Y cuál es el transformado de lo que sea? Y ahí está la ley. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que el transformado de un vector conserva la primer componente, como la conservaba acá. Ahora la primer componente es K por X1.
conserva la segunda componente y la tercera componente la hace 0. Perfecto. Y entonces, el transformado del vector escalado debe ser igual a escalar el vector transformado. Acá escalo antes de transformar, acá propongo escalar después de transformar. Entonces, tengo que escalar el transformado de B1. El transformado de B1 será X1 y 1, 0. El transformado de B1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escalar esto, me va a quedar K por X1, K por Y1 y 0. Y entonces, ¿qué hago? Comparo. Es igual. Es igual. El transformado del vector escalado es lo mismo que escalar al vector transformado. Acá primero escalo, después transformo. Acá primero transformo, después escalo. El resultado es igual. Entonces, cumplimos la primera y la segunda condición. Luego, la ley que se propuso es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Bien, esto es un ejemplo sencillo de una ley propuesta, una función que cumple la condición de ser transformación lineal. Bien, a ver, hagamos otro ejemplo. Puedo borrar, no hay problema, ¿no? Bueno, gracias. Pongamos una transformación de R2 a R2. Tal que el transformado de un vector de R2, esto también se llamaría una especie de operador. Vamos a ver si es transformación lineal, pero es de R2 a R2. Me estoy moviendo dentro de la misma dimensión. El transformado de XY, pongamos que hacemos igual a X y al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, esta transformación de un vector de R2 a otro vector de R2 es lineal. Probemos la primera condición. Entonces, yo tengo un vector B1, ¿vale? Es decir, siempre la letra B está asociado con el espacio vectorial de partida y la W está asociada con el espacio vectorial de llegada. ¿Sí? Acá tendríamos el W. Entonces, B1, que pertenece al espacio vectorial B, ¿cómo es? Bueno, es un vector X1 y 1. Y B2, y será entonces X2 y 2. Y entonces B1 más B2, y será un vector cuya primera componente sea X1 más X2, y cuya segunda componente sea Y1 más Y2. Bien, vayamos a encontrar la transformación. ¿Cuál es el transformado de B1? Y según la ley, el transformado de B1 va a ser X1 y 1 al cuadrado. Y el transformado de B2 va a ser X2 y 2 al cuadrado. Bien, y entonces acá el transformado de la suma, y el transformado de la suma va a ser la primera componente se respeta, X1 más X2, la segunda componente
deberá aparecer elevado al cuadrado, es decir, I1 más I2 al cuadrado. I1 más I2 al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene que pasar? Que el transformado de la suma, que ya lo tengo, sea igual a la suma de los transformados. Vale decir, si yo hago acá el transformado de B1 más el transformado de B2, tendría que ser igual al transformado de B1 más B2. ¿Y qué tengo que hacer acá? Sumar. El resultado de esto va a ser, como acá abajo, x1 más x2 y 1 al cuadrado más y2 al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Comparar esto con esto. ¿Sí? Es igual. Bueno, acá tengo un vector donde la primera componente es x1 más x2 y acá también la primera componente es x1 más x2. Pero la segunda componente, y1 al cuadrado más y2 al cuadrado, no es igual al cuadrado de la suma. Por lo tanto, yo acá estoy viendo que esto no es igual. El cuadrado de la suma no es igual a la suma de los transformados. Luego esto no es una transformación lineal. Y por supuesto, no pierdo tiempo en seguir con la otra propiedad. Ya no cumplió esta, ya está. ¿Se entiende? Bien. Bien. Sí, 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 por supuesto. ¿Por qué no se va a poder? No hay problema. Acá digamos, he buscado como ejemplos algo que va de R2 a R2, pero se puede ir de R3 a R2, de R2 a R3, de R1 a R5, de R6 a R2, no hay problema. No hay problema, pero la ley que uno propone para pasar de un vector de una dimensión a un vector de otra dimensión deberá cumplir las dos condiciones. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo? Dale. Bueno, a ver, supongamos, vamos a otro ejemplo. Eh, Vamos a poner la transformación de R3 a R2, perdón, sí, de R3 a R2, tal que el transformado de un vector de R3, que es X y Z, sea un vector de R2, pongámosle X y más Z. ¿Sí? O sea, la ley es, me convierte un vector R3 en un vector de dos componentes, donde la primera componente es igual a la primera componente del vector de R3 y la segunda componente es la suma de esta más esto. ¿Sí? Bien, esto es una transformación. ¿Es una transformación lineal? Veremos. Entonces, otra vez probamos las dos condiciones. Entonces, vamos a la primera condición, que el transformado de la suma sea la suma de los transformados. Entonces, para eso, pienso en un vector B1 del espacio vectorial de partida, o sea, X1 y 1 Z1. Pienso en otro vector del conjunto de partida, X2
I2, Z2. Y pienso de nuevo en el vector suma. Bien, en un espacio vectorial convencional, nadie me dijo otra cosa, yo sumo componente a componente. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Transformar, transformar, transformar. Entonces, ¿cuál es el transformado de B1? De esto. Bueno, según la ley, el transformado de B1 va a ser un vector de R2, donde la primera componente se llamará X1 y la segunda componente será I1 más Z1. Bien, ¿cuál es el transformado de B2? X2, y después tengo la suma de I2 más Z2. ¿Y cuál es el transformado de este? El transformado de esto es el mismo criterio. Es un vector de R2, donde la primera componente es igual a la primera componente del vector que fue transformado. ¿Cuál es la primera componente del vector que tengo que transformar? Y esta que está acá, esa primera componente. Entonces, ¿qué va acá? Va X1 más X2. ¿Cómo? Ahora viene la segunda componente. La segunda componente, ¿cómo se arma? Con la suma de la segunda y la tercera. La segunda y la tercera. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? I1 más I2 más Z1 más Z2. Bien, ¿qué tengo acá? Ah, perdón. No, no, está bien lo que dice, pero está mal escrito, ¿no? Está mal escrito. Esto no puede ser igual a esto otro. Esto es un vector de R3 y este es el transformado. Acá me faltó algo en el medio. A ver, pasa que me quedo sin pizarrón. Permítanme achicar un poquito. Acá voy a pegar X1 más X2, con I1 más I2, con Z1 más Z2. ¿Sí? Bien, entonces acá faltó la flechita y faltó marcar que el transformado de este, transformado de B1 más B2. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, el transformado es un vector transformado que viene a parar al espacio vectorial de llegada. Es un vector de R2 que, según vimos, se forma con la primera componente, X1 más X2, X1 más X2, y la segunda componente es la suma de I más Z, es la suma de esto más esto. Ahí está. Bien. ¿Qué he obtenido? El transformado de la suma. ¿Y qué tiene que pasar? Que sea igual a la suma de los transformados. Entonces agarro esto y tengo que plantear que el transformado de B1 más el transformado de B2 es igual, y lo pongo acá abajo. Sumo X1 más X2. Este y este. Coma. O sea, coma, coma, coma. Y 1 más Z1 más, se me termina el pizarrón y se me termina el brazo, más I2 más Z2. La suma de los transformados. Y este es el transformado de la suma. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Primera componente, X1 más X2.
Segunda componente, I1 más Z1 más I2 más Z2, lo mismo que tengo acá, estas dos cosas son iguales, por lo tanto, acá tengo, digamos, la primera condición que se está cumpliendo sin problema. ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pasar a la segunda condición. Borro. Entonces ahora pongo segundo. Bien, de nuevo, tengo el vector B1 de R3, X1, Y1, Z1. Y tenía el vector, tengo que transformar el vector B1, que va a ser un vector de R2, X1, coma, Y1 más Z1. Pero también tengo que tener el vector escalado. ¿Cuál es el vector escalado? Bueno, K por X1, K por I1, K por Z1. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar este vector escalado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, transformo este vector, que es este vector. ¿Y cuál es la ley de transformación? Que el vector transformado tiene como primer componente la primer componente de acá. Y tiene como segunda componente la suma de esta más esta. Vale decir, K por I1, K por Z1. ¿Sí? Ahí tengo el transformado del vector escalado. Perfecto. ¿Qué tiene que pasar? Que el transformado del vector escalado sea lo mismo que escalar el transformado del vector. ¿Sí? Escalar el transformado del vector lo tengo acá arriba. Si lo tengo que multiplicar por K, ¿qué tengo? K por X1, K por I1 más Z1, ¿sí? En donde K entraría de manera distributiva. Entonces me quedaría K por I1, K por Z1. Y entonces comparo esto con esto y veo que es igual. Dio lo mismo primero transformar y luego escalar que primero escalar y luego transformar. El transformado de K por B1 fue igual a K por el transformado de B1. Entonces, también cumple la segunda condición, por lo tanto, estamos ante una transformación lineal desde un R3 a un R2. ¿Se entiende? Sé que no escuché la última parte. Ah, está bien, está bien. Bueno, bien. Eh, bueno, a ver. Es decir, ¿qué hemos aprendido? Lo que es la transformación lineal, la definición de la transformación lineal que incluyen estas dos condiciones que se deben cumplir para que califique de transformación lineal. La transformación lineal presenta unas propiedades que son muy importantes que la vamos a pasar a ver ahora. Bien, propiedades. .
La primera propiedad es que la transformación del vector nulo, se entiende que es el vector nulo del espacio vectorial B, el espacio vectorial de partida. Cuando yo le aplico la transformación al nulo, esto, si la transformación es lineal, tiene que ser igual al vector nulo del espacio vectorial de llegada. ¿Sí? Por ejemplo, recién teníamos nosotros que lo último que hicimos, que el transformado de un X y Z era igual a X y más Z. ¿Sí? Transformado de R3 a R2. Bien, ¿qué significa esto? Que si yo acá le aplico la transformación al vector nulo de B, ¿cuál es el vector nulo de B? Si B es R3, el vector nulo de B es el vector 0, 0, 0. Me tiene que dar el nulo de W. W resulta que era R2. Está bien, porque si X vale 0, X vale 0. Y si Y y Z vale 0, 0 más 0 es 0. Entonces, la transformación del vector nulo en el espacio vectorial de partida, que en este caso es un vector de 3 ceros, me tiene que llevar al vector nulo del espacio vectorial de llegada, que en este ejemplo serían con 2 ceritos, ¿sí? Nada más. Bueno, eso es lo que me dice la propiedad, ¿sí? Si es transformación lineal, el transformado del vector nulo del espacio de partida me tiene que dar el vector nulo del espacio de llegada. Bien, segunda propiedad, el transformado de un vector menos b, es decir, ¿qué es lo que es menos b? Menos b sería el vector opuesto en el espacio vectorial de partida, en el espacio vectorial B, yo sé que en la bolsa de vectores, por cada vector, yo tengo que tener su opuesto. Entonces, en la bolsa habrá un vector B y en consecuencia estará el opuesto de B. Estará el opuesto de B. ¿Y cuál era ya que estamos? ¿Por qué tengo el opuesto de B? Porque se debe cumplir que si yo tengo un vector B y le sumo el opuesto de B, el resultado es el vector nulo. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué me dice esta propiedad? Que el transformado del opuesto de B es igual al opuesto del transformado de B. Es como que me permito sacar el negativo por fuera de la T de transformación. Bien. Y C, tengo que el transformado de, por ejemplo, un B1 menos un B2 es igual al transformado de B1 menos el transformado de B sub 2. Estas son tres propiedades que hay que observar y que ayudan a veces a resolver problemas que tienen que ver con transformaciones lineales. Bien, y estas propiedades se pueden probar. ¿De qué manera? A través de axiomas y propiedades de los espacios vectoriales. Por ejemplo, vamos a probar la primera propiedad. Me voy a borrar las otras dos para hacerme lugar. A ver, por propiedad de espacios vectoriales, dos puntos, yo recuerdo que si yo escalo un vector B por el número 0, doy con el vector nulo. ¿Sí? Por propiedad de espacios vectoriales yo tenía eso. Entonces, estoy diciendo que el transformado del vector nulo, este vector nulo, entonces lo puedo poner como 0 por B.
El vector nulo lo puedo poner como 0 por B, por propiedad de espacios vectoriales. Luego, como es una transformación lineal, el escalar 0 lo puedo sacar afuera. Y luego, nuevamente, el transformado este transformado es un vector escalado por 0, un vector escalado por 0 me da el vector nulo, pero ya del espacio transformado, ¿sí? Ya del espacio transformado. Entonces, aplicando esta propiedad de espacios vectoriales y aplicando la condición de transformación lineal que me permite sacar este escalar fuera, llego a demostrar que sí o sí el transformado del nulo debe ser el nulo. Bien. La otra propiedad, ¿puedo borrar el problema? ¿Vale? Profe, ¿Sí? nos pueden llegar a preguntar que, o sea, que digamos que es transformación lineal respecto a alguna propiedad, por ejemplo, esa, como O sea, preguntándonos, demuestre la transformación, que es transformación lineal respecto de la propiedad A, y nos dan esa. no, a ver, se ha preguntado por propiedades, o sea, demuestre, a ver, los exámenes escritos tradicionales, presenciales, digamos. Claro, porque Siempre ahora mucha demostración no sé si se podrá, claro, por eso. sí, es poco probable. Los exámenes convencionales, escritos y presenciales, eran en gran parte prácticos, ¿sí? Resolución de ejercicios. Muy operativamente, los ejercicios eran operativamente muy sencillos, casi que se podían resolver mentalmente. Lo que sí tenían era una buena carga conceptual. Es decir, uno tenía que tener claro qué está resolviendo para no meter la pata. Tengo un espacio vectorial W. Yo tengo el vector B. Y también tengo su opuesto, tal que la suma me dé nulo. Bien, si yo agarro este vector opuesto de B y le aplico la transformación, encuentro su transformado, el transformado del opuesto de B. Ahora, ¿cuál es el transformado de B? Llamémosle W, chiquita. W chiquita, ¿sí?
Y si yo tengo un vector W, es porque debo tener el opuesto de W. Y el opuesto de W, el opuesto de W es el mismo W con signo cambiado. Resulta que debe terminar siendo igual a esto. ¿Sí? Vale decir, me dio lo mismo transformar el opuesto que transformar el vector y después meterle el negativo. El negativo o se lo meto acá antes de transformarlo, o primero transformo y luego le meto el negativo para buscar el opuesto. ¿Sí? Es el mismo concepto que teníamos recién, con que yo primero sumaba y después transformaba, o primero transformaba y después sumaba. Es lo mismo. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Bien, pero esto no se lo van a preguntar. Concretamente, lo que se demuestra o lo que se pide en esta demostración es también se hace referencia a una propiedad de espacios vectoriales que me dice que menos 1, el escalar menos 1 por b es el opuesto de b. Entonces, con esta propiedad, yo puedo poner que el transformado del opuesto de b es igual al transformado de menos 1 por b. El opuesto es menos 1 por b. Luego, por ser transformación lineal, este menos 1 puede salir afuera. Y finalmente, esto es menos el transformado de b. Entonces, el transformado del opuesto es el opuesto del transformado, que es lo que aparece aquí. Esa puede ser la demostración que se pueda pedir en un examen final. Por ejemplo, ¿sí? Bien, y finalmente, vamos a la tercera propiedad. ¿Puedo borrar? Dale. La tercera propiedad es un mix de todo lo que hemos visto, que me dice que el transformado de B1 menos B2. Bien, entonces acá aplico todo lo que yo sabía. Yo digo, tengo B1, voy a poner un corchete acá para ayudarme con un paréntesis interior. Y menos B2, ¿qué es lo que es? El sumar B2 escalado por menos 1, según la propiedad de espacios vectoriales. El opuesto de B2 es B2 escalado por menos 1. Luego, el transformado de la suma es la suma de los transformados. Es decir, tengo B1 y el transformado de un vector escalado me da lo mismo que escalar el transformado del vector, vale decir, menos 1 lo puedo sacar afuera. Bien, y en definitiva, yo estoy sumándole al transformado de B1, el transformado de B2 escalado por menos 1, que en definitiva es el opuesto del transformado, vale decir, esto es el transformado de B1 menos el transformado de B2, y es el mix de los dos o del anterior, ¿sí? Es la misma, el mismo set, digamos, de propiedades que me ayudan a ir jugando con este negativo y este menos 1 y sacando el menos 1 por fuera, porque es una transformación lineal y la constante puede salir fuera, etc. Bien. Estas son las tres propiedades de transformaciones lineales
cuyas demostraciones que se fundamentan en la condición de transformación lineal y en las propiedades de espacios vectoriales se han tomado alguna vez. Sí, se han tomado. Bien. Fíjense, antes de seguir adelante, nosotros vimos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, vimos como ejemplo que el transformado de XY, porque el transformado de XY sea XY al cuadrado? Como ejemplo de la primera forma que vimos, vimos este ejemplo que no era una transformación de R2 a R2. Pero vimos que esto no cumplía la primera condición y entonces dijimos, esto no es transformación lineal. ¿Sí? Bien, no es transformación lineal. Esto no es transformación lineal. Ahora, dentro de las propiedades que acabamos de ver, la primera propiedad, la A que pusimos, decía que el transformado del vector nulo del espacio de partida debe ser nulo del espacio ideal. Para que sea transformación lineal debe suceder esto. Entonces, si yo aplico el 0 y el 0 acá, el transformado del nulo, y me da el nulo. Es decir, esta propiedad de transformación lineal, esta ley propuesta en un ejemplo, sí la está cumpliendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que el transformado del nulo sea el nulo, no significa que sea transformación lineal. Porque acá el transformado del nulo es el nulo. Cumple con la propiedad, pero no es transformación lineal porque no cumplió las condiciones de transformación lineal. Es decir, que esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Si yo tengo una transformación lineal, el transformado del nulo debe ser el nulo. Ahora, si el transformado del nulo es el nulo, entonces, transformación lineal, no lo sé. Tengo que probarlo. Entonces, acá la propiedad la cumple, sin embargo, no es transformación lineal. Es decir, se dice que es una condición necesaria, pero no suficiente. Con que se cumpla esto no quiere decir que sea transformación lineal. Ahora, supongamos que yo propongo, no sé, la transformación, una transformación de un espacio vectorial a un espacio vectorial B a W, tal que el transformado de un XY, pongámosle acá un R2, a un espacio vectorial R3. Entonces, ¿cuál es la ley que propongo? Que la transformación de un XY me genere un X, un Y y un X más Y más 1. Ahí está. Parto de un vector de R2 y genero un vector de R3. Bien, ¿es transformación lineal? Y bueno, espérenme, veo si verifico la primera condición y veo si verifica la segunda condición y después contesto si es o no es transformación lineal. Pero yo sé que si es transformación lineal, debería cumplir esta propiedad. Entonces yo digo, el transformado del vector nulo ¿es el nulo? Y si hago la cuenta,
acá tengo X, acá tengo Y, y acá tengo X más Y más 1. ¿El transformado del nulo es el nulo? No. No, entonces, esta condición, esta propiedad, se debe cumplir en una transformación lineal, si no, no es lineal. Entonces, como yo veo que no se cumple, porque el transformado del nulo no es el nulo, entonces yo no hace falta que me ponga a probar la primera y la segunda condición. Ya directamente digo, no es transformación lineal, porque gracias a este 1 que puse ahí, gracias a ese 1, arruiné lo que podría haber sido una transformación lineal. Si yo le saco ese 1, acá me queda un 0, entonces el transformado del nulo es el nulo, y entonces voy por buen camino. No puedo asegurar que sea transformación lineal, pero voy por buen camino porque el transformado del nulo me dio el nulo. Entonces, recién ahí me pongo a probar la primera y la segunda condición. Pero, como yo le metí un 1 acá, me quedó un 1 acá arriba. Entonces digo, ¿el transformado del nulo es el nulo? No. Entonces ya está. Si no cumple eso, no es transformación lineal. ¿Para qué voy a probar primera y segunda condición? ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, voy por buen camino, pero debo verificar la primera y segunda condición. Si esto no se cumple, ya está, terminó el ejercicio. Si el transformado del 0 no es el nulo del otro lado, no tengo por qué ir a probar la primera y la segunda condición. ¿Se entiende? Sí, o sea, profe, que siempre que nos pidan saber si es transformación lineal, empezamos con la propiedad A. Claro. Y si es, seguimos a la ley general. Tenemos esto. Probamos que no era transformación lineal, pero si yo, antes de probarlo, ¿qué hago? ¿El transformado del nulo es el nulo? Sí, bueno, entonces voy por buen camino. Sí, voy por buen camino, pero resulta que cuando me voy a la primera propiedad fracasa. Entonces digo, bueno, a pesar de que la propiedad no es transformación lineal porque no verificó esto. Ahora, si de entrada, resulta que, como en este caso, no cumple, bueno, yo corto ahí, no tengo por qué perder tiempo en hacer algo que no va a dar porque no cumple esta propiedad. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿qué sigue de esto? Digamos, esto es transformación lineal. Transformación lineal de un R2 a un R3, de un R4 a un R1. Puedo hacer lo que yo quiero. Pero tiene estas propiedades y estas condiciones para que verifique su condición de transformación lineal. La rutina para probar que una ley es transformación lineal es siempre lo que hemos hecho acá, es siempre lo mismo. Recomiendo hacerlo, ¿sí? Porque por ahí, digamos, el profesor lo hace y es como que se ve fácil, pero cuando lo voy a hacer yo, y es por ahí medio complicado de escribir, uno se equivoca, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, hay que entrenarse un poquito para que salga sin problema. Bien, ¿cómo sigue esto? Bien, sigue con un par de características muy interesantes que tienen las transformaciones lineales y que tienen que ver con lo que se llama núcleo e imagen de una transformación. Bien, supongamos que estoy hablando de núcleo.
Núcleo de la transformación, ¿sí? ¿Qué es el núcleo? Suele anotarse con una N o una N de T, de núcleo de la transformación. Es un conjunto. Como conjunto se anota entre llaves. Un conjunto que pertenece al espacio vectorial de partida. Es un subconjunto de B. Es una bolsita adentro de la bolsa grande. Este es el núcleo de la transformación. ¿Qué es el núcleo de la transformación? Es todo vector B, ¿sí? Es un conjunto formado por los vectores B, B minúscula, que pertenece al espacio vectorial de partida, tal que el transformado de B sea el vector nulo. El transformado de B es un vector en W, ¿no? Es decir, yo tengo entonces un espacio vectorial de llegada, donde como espacio vectorial debo contar con el vector nulo. Entonces sé que el transformado de todos los vectores del núcleo van a parar a ese vector nulo. El núcleo está formado entonces por todos los vectores del espacio vectorial de partida, tal que su transformado sea nulo del otro lado. ¿Sí? Bien. Resulta que el núcleo de un espacio vectorial de partida, esto hay que tenerlo siempre muy presente. Este subconjunto núcleo es un subconjunto del espacio vectorial B, nunca de W, siempre de B, ¿sí? Este núcleo es, como subconjunto, es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Dentro del espacio vectorial, recordemos que yo puedo tener un montón de conjuntos, digamos, puedo seleccionar conjuntos dentro del espacio vectorial B, pero no todos los conjuntos que yo pueda seleccionar pueden calificar de subespacios vectoriales. Es decir, supongamos que B a R2. Supongamos que B, o mejor dicho, a ver, R3. Supongamos que B sea R3, ¿sí? Yo sé que subespacios vectoriales en R3 son planos que pasan por el origen, son rectas que pasan por el origen, etc. Es decir, que yo podría seleccionar un conjunto en R3 que no sea subespacio vectorial, por ejemplo, una recta que no pase por el origen. Una recta que no pase por el origen es un subconjunto de R3, pero no es subespacio de R3. ¿Sí? Bien, resulta que el núcleo, que es un subconjunto de R3, es particularmente un subespacio vectorial. ¿Sí? Es subespacio vectorial. Y lo más importante, ¿qué tan grande o qué tan chiquito puede ser el núcleo? Bien, según la transformación, por supuesto, ya acá entraría en cuestión si la transformación, digamos, cuál es la ley de transformación, y hay varios casos que analizar. Pero en general, el núcleo, como bolsita chiquita, puede ser tan pequeñito como el origen. Recordemos que si esto es un subespacio vectorial, es porque interiormente tengo el vector nulo del espacio vectorial B. Entonces, el núcleo es un subespacio vectorial, por lo tanto, son planos, rectas, lo que sea, que pasan por el origen, está el origen metido acá, y como subespacio vectorial puede ser tan chiquitito como el origen mismo y tan grande
como todo el espacio vectorial. Tiene todas las posibilidades en cuanto a las dimensiones que pueda llegar a tener, ¿sí? Las posibilidades en general, después en particular en un ejemplo tendrá una dimensión única, ¿sí? No podrá cambiar. Pero en general, como subespacio, podrá ser tan chiquitito como el origen mismo, o tan grande como todo el espacio B. ¿Sí? Bien, es un subespacio vectorial. Y como subespacio vectorial, como digo, puede ser chiquitito, puede ser muy grande, por lo tanto tendrá su dimensión. ¿Sí? Dimensión 0, si es el origen, y nada más. Dimensión, si estoy en R3, podrá tener dimensión 1, vale decir una recta que pasa por el origen. Si estoy en R3 podrá ser un plano que pasa por el origen, dimensión 2. Y si es todo R3, y tendrá dimensión 3. ¿Sí? El subespacio vectorial núcleo. Bien. ¿Qué otra cosa importante se ve en este tema? El núcleo como subespacio vectorial del conjunto de partidas. Y después se va a ver el conjunto imagen. ¿Qué es lo que es el conjunto imagen? El conjunto el conjunto núcleo y el conjunto imagen. El conjunto imagen es un conjunto que va a estar acá. Va a ser un subconjunto del espacio vectorial de llegada, ¿sí? Entonces, el núcleo está acá, la imagen está allá. Se estudian los dos. ¿Y qué es el conjunto imagen? El conjunto imagen es un conjunto, por eso lo voy a definir entre llaves. Entonces, acá tengo vectores W, ¿no? El conjunto imagen está formado por vectores W que pertenecen al espacio vectorial de llegada, tal que exista primero un vector B que pertenece a un espacio vectorial de partida, y ¿cuál es la conclusión? Que entonces mi vector W, que forma parte del conjunto imagen, es el transformado de B. ¿Qué estoy diciendo? Que el conjunto imagen está formado por todos los vectores alcanzados por la transformación. Vale decir, el conjunto núcleo quedó todo, digamos, referido al origen, acá, al 0. Pero el resto de todo el espacio vectorial B tiene sus transformados. ¿Y dónde van a parar la totalidad de sus transformados? De todo este espacio vectorial. ¿Cuál es el lugar en donde van a parar todas las flechitas? El lugar donde van a parar todas las flechitas se llama conjunto imagen. Es decir, el conjunto formado por todos los vectores W que son alcanzados por esta transformación. Un caso especial del conjunto imagen es cuando el conjunto imagen coincide con todo el espacio vectorial. Pero no necesariamente. El conjunto imagen podrá ser una parte de todo el espacio de llegada, por eso yo dibujé acá una bolsita como subconjunto del conjunto total, ¿sí? Entonces, el conjunto imagen son todos los vectores W que son alcanzados por esta transformación, que no necesariamente tienen que ser todo el espacio de llegada, o sí. Entonces, acá diremos también que el conjunto imagen también es un subespacio vectorial. También son cosas
que pasan por el origen. Y como subespacio vectorial tendrá dimensiones. Podrá ser tan chiquitito como el origen mismo o tan grande como todo W. Dependerá del ejemplo que estemos viendo, ¿sí? Recién hablábamos del núcleo, que era un subespacio y que podía tener dimensiones, tan chiquitito como el origen y tan grande como todo el espacio. La dimensión del conjunto núcleo se llama nulidad. La dimensión del subespacio vectorial imagen se llama rango. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy diciendo lo siguiente. En una transformación lineal se debe cumplir lo que se llama teorema de la dimensión. ¿Qué es lo que dice? Que la dimensión del núcleo de la transformación, que yo le dije que también se le suele llamar nulidad, si le sumamos la dimensión de la imagen, del conjunto imagen, de la transformación, a la cual también se le suele llamar rango de la transformación, me tiene que dar un número. Y el número se corresponde con la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se me dio por poner una R3 acá, lo que quería acá sería un 3. Bien, sería un 3. Entonces, quiere decir que la suma del núcleo más la imagen, en cuanto a sus dimensiones, debería dar 3. Y eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder resolver problemas. El teorema de la dimensión a mí me ayuda mucho en la resolución de problemas donde tengo que investigar acerca del núcleo y la imagen de una transformación lineal, ¿sí? Bien, este tema es central, es quizá importante. Así que, bueno, lo dejamos acá por hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Nada más por hoy. A lo mejor voy a ver, lo que pasa es que estoy tomando exámenes recuperatorios y a la vez estoy dejando de dar clases en otros cursos. Así que a lo mejor estén atentos porque los convoco para alguna clase antes del viernes o el viernes mismo, ¿sí? ¿En qué horario más o menos están disponibles? ¿Al mediodía? Pero ¿en qué horario les viene bien? ¿A las 2 de la tarde, a las 1 de la tarde, a las 3 de la tarde? Tipo 2, 3, después de comer, me parece bien. ¿Tipo 2 de la tarde? ¿Tipo 2? Tipo 2, está bien, profe. Bueno, estén atentos, cualquier cosa los convoco. ¿Sí? O le digo a la profesora que creo que tiene el grupo de ustedes que les avise. Dale, bueno. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Dale. Chao.